Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 19 de noviembre de 2020, un placer enorme saludarles, como siempre. Agradecidos con Dios Todopoderoso por tener la oportunidad de poder contar con la presencia de ustedes a través de nuestros canales de televisión, nuestras señales a través de las redes sociales, que están disponibles para que ustedes puedan tener de primera mano, como siempre, después de las noticias, el análisis pertinente de los temas que abordamos acá en el programa Diálogo con Ernesto López. Esta mañana nos acompaña el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, quien hace unos minutos dio una conferencia de prensa en la que daba a conocer ya un poco la evaluación atmosférica y sobre todo también del grado de atención que han tenido las lluvias, que han sido de tipo temporal y que han sido persistentes desde el día, este jueves en el territorio salvadoreño por remanentes de la tormenta Iota, que por cierto se espera que de alguna manera vayan minimizando. Iota se disipa sobre El Salvador tras causar 38 muertos en Centroamérica. Ese es el punto medular de todo esto. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Neto. Un gusto estar aquí informando a la población. Estamos ya saliendo de la tormenta Iota y bueno, es importante que conozcamos todos los pormenores y qué es lo que ha sucedido esta semana con esa tormenta, Neto. Ya se degradó, pero los restos de humedad mantienen de alguna manera algunas lluvias persistentes en algunas zonas del país, entiendo, ministro. ¿Cuál es la evaluación en términos meteorológicos que se tiene del fenómeno hasta este día? Bueno, lo que ha sucedido básicamente es la tormenta evolucionó, lo venimos viendo que cuando fue huracán en el océano Atlántico. Lo que pasó fue que ingresó a tierra y al ingresar pues la tormenta se desorganiza, los vientos disminuyen, pero sí nos trae un gran arrastre de humedad, que fue lo que tuvimos hace un par de días. Vimos en las imágenes todo lo que ocasionó en los países vecinos, en Nicaragua, en Honduras, y cuando llegó a El Salvador pues el componente de viento sí había disminuido bastante, pero lo que teníamos es bastante lluvia. Tuvimos lluvia a partir del día martes. Y ya a partir de ayer, pues ya vimos el temporal, tuvimos lluvias de tipo temporal en todo el territorio nacional. ¿Qué se espera para hoy? Bueno, para hoy las lluvias de tipo temporal disminuyen considerablemente, esperamos solamente tenerlas en la zona occidental del país. Sin embargo, sí vamos a tener siempre tormentas, chubascos aislados, que son condiciones típicas del fin de la época lluviosa, es decir, ahorita estamos en la transición de la época lluviosa a la época seca. Estamos esperando que para el día 29 de noviembre, es decir, para la próxima semana, tener el primer frente frío que nos va a traer pues los vientos nortes, que usualmente pues nosotros los asociábamos al mes de octubre, pero ahora pues lo estamos teniendo en el mes de noviembre. Siempre Iota nos dejó una baja presión. Iota ya se desclasificó según el Centro Nacional de Huracanes, pero nos ha dejado una pequeña baja presión que está en el Pacífico. Esto nos está afectando muy indirectamente y esperamos pues que el sistema vaya evolucionando progresivamente hasta finalizar. ¿Esta baja presión no representa ningún peligro para el país? No, como te repito, el peligro que tenemos ahora es básicamente ocasionado por toda la lluvia que tuvimos. Hemos tenido una gran cantidad de lluvia en esta semana. Hay estaciones que han registrado este dato es hasta ahora en la madrugada, 168 milímetros, por ejemplo, increíble. En Las Pilas, que es una cantidad bastante considerable. Tuvimos en toda la zona oriental, principalmente en el volcán de San Miguel, 136 milímetros. Esto, para dar un parámetro, el promedio anual de nuestro país ronda los 2.000 milímetros de lluvia. Por lo tanto, 136, pues podemos ver que es más del 5%, es un 7-8% de lluvia que estamos desde el promedio anual que ha caído en un solo punto. Son unos acumulados bastante considerables, sobre todo en la zona montañosa, en la cadena volcánica central, desde la Sierra Paneca y la Matepec, la cordillera volcánica central, todo el volcán de San Salvador, volcán de San Vicente,
y toda la zona oriental. También tuvimos altas precipitaciones en la zona de Montecristo, la zona de El Limo, al norte del departamento de Santa Ana, y esas lluvias pues van a continuar dándose a partir de este día hasta el día de mañana. Estamos esperando que ya para el fin de semana las condiciones de lluvia vayan disminuyendo y tengamos solamente las lluvias típicas de la época. Okay. Ahora bien, hay que hacer una acotación y es importante mencionarlo, el riesgo no termina, el riesgo pues se mantiene, tenemos los suelos cargados de humedad, tenemos todos los suelos pues saturados. Y estamos en riesgo de dos cosas principalmente. La primera, como ya todos conocemos, son los deslizamientos de tierra. Vivimos en un país altamente vulnerable. Y segundo, son las inundaciones. Estamos también en un monitoreo constante del cauce de los ríos principales. Por ejemplo, el río Lempa, río Huascorán, el río Grande de San Miguel también se está monitoreando en sectores específicos que ya se tiene historial de desbordamientos. Por el momento aún no registramos un aumento considerable en el caudal que nos vaya a desbordar, sin embargo estamos haciendo un monitoreo constante. En el único sector que creo que sí podemos tener un caudal bastante arriba del promedio es en la zona de La Canoa, en el río Grande de San Miguel, que ahí es históricamente pues se desborda el caudal, el cauce del río tiene 8 metros. Por lo tanto, pues sí es un caudal bastante considerable. El llamado que se hace siempre es, primero, a acatar cualquier disposición que salga de la dirección de la Comisión Nacional de Protección Civil. Es importante que la gente sepa que el gobierno está activado, el gobierno está articulado. Y segundo, pues estar pendiente del pronóstico que se emite del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es importante. ¿Se mantiene la alerta roja? ¿Sigue vigente, ministro? Por el momento sí, como te repito, lo importante y creo que se ha visto en el manejo de estas emergencias es la vida humana. Hemos tenido pocas fatalidades que lamentar, han sido casos aislados y creo que esto es fruto del gran trabajo del gobierno. Se han hecho evacuaciones preventivas, se ha informado a la población oportunamente. Las familias que residen en zonas vulnerables ya han sido evacuadas, permanecen seguras en albergues. Está el gobierno pues haciendo absolutamente todo lo que tiene a su disposición para ayudar a las comunidades más vulnerables y proteger a la población. Entonces creo que es un trabajo articulado el que se está haciendo. Se ha visto el gobierno sumamente activo, no solamente Medio Ambiente y Protección Civil, Gobernación, sino que también todos los cuerpos de seguridad, por ejemplo, Policía, Ejército, también Ministerio de Salud y todas las instituciones que hemos trabajado juntas para salir adelante de esta emergencia. Hay un estándar de los albergues, eso es importante también. La gente está en condiciones con servicios básicos de agua, luz, todas las personas están durmiendo en condiciones en su cama, etcétera. Entonces, sí es un trabajo que se ha hecho desde el principio y lo que se ha buscado, pues, no solamente en el manejo de la emergencia, sino que también lo hemos visto en el manejo de la pandemia, es la vida, proteger la vida. Entonces, toda esta información que nosotros generamos en el Ministerio de Medio Ambiente, pues sirve para salvar vidas, eso es importante. También otra cosa importante mencionar, obviamente están activadas las 14 comisiones departamentales de protección civil. Se ha obviamente dado el mandato también para que se activen las 262 comisiones de protección civil a nivel municipal. Por lo tanto, pues creo que nosotros como gobierno hemos trabajado en equipo y también pues invitamos al resto de instituciones para que se unan a este gran trabajo. Ok, pero en conclusión entonces, Iota se degrada a baja presión y se ubica en la costa pacífica nuestra sin representar ningún peligro, pero sí se mantiene latente el riesgo, especialmente por la acumulación de agua que ha recibido el suelo y que cualquier desborde, cualquier derrumbe puede ser ocasionado por cualquier movimiento telúrico, ¿cierto? Sí, no significa que porque haya terminado la lluvia pues termine el riesgo. Obviamente los suelos están cagados de agua y no solamente la tormenta Iota, sino también pues hemos tenido un invierno bastante copioso. El promedio ya los vamos a estar informando, pero sí este promedio... ¿Y este promedio de agua aún en estas zonas que usted mencionaba, ministro, ha superado la expectativa del año pasado del invierno? Estimamos que anda por un 15% arriba del promedio anual la cantidad de agua que ha caído. Entonces sí estamos viendo, bueno, el mes de noviembre estamos ya en la fase final del mes de noviembre y aún pues continúan las lluvias. Esto creo que también es importante mencionar el trabajo. Estamos preparados pues
como gobierno, Sí. como te digo, pues... Y estas zonas son ya están plenamente identificadas, como usted mismo señala. Las zonas vulnerables están identificadas. Mira, todo el país tiene cierto nivel de vulnerabilidad. Así es, a eso nosotros iba. hacemos, cuando sacamos el pronóstico, se hace énfasis en la cordillera volcánica central, que es donde históricamente se han dado la mayor cantidad de incidentes. Por ejemplo, la Sierra Paneque y la Matepec, la zona de la cordillera del Bálsamo también, la zona del volcán Chaparrastique, volcán Conchagua, también al norte de nuestro país, en la zona de Montecristo, en la zona de La Palma, Las Pilas, la zona norte del departamento de Cabañas también, Morazán. Es importante tomar esta acción para prevenir que esto suceda. Hay otra cosa bien importante también y de nuevo pues hacemos el llamado a la población. ¿Qué puede hacer la población en los casos de lluvia o en los casos de cualquier emergencia esta? Bueno, primero pues en nuestro hogar pues podemos limpiar los desagües. Es importante que los drenajes no estén obstaculizados de cualquier tipo de hojas o basura que nos puedan traer alguna obstaculización del drenaje, pero también se hace el llamado a las municipalidades para que hagan una recolección y una disposición final responsable de los desechos sólidos, que es la responsabilidad de ellos. Ya hemos tenido como gobierno un grupo de reos en fase de confianza que ha ayudado en varias jornadas de recolección de basura para limpiar quebradas. Es un trabajo que corresponde a las alcaldías, pero mencionamos no podemos permitir que los sistemas de drenaje se obstruyan debido a la acumulación de residuos sólidos. Entonces es un trabajo bastante completo el que ha hecho el gobierno, pues en todas las áreas, en salud, también hemos tenido, por ejemplo, Fovial y MOP quitando material que ha caído en las carreteras. Podemos ver la imagen en este momento, estamos proyectando la lluvia máxima registrada. Sí, es un cuadro actualizado. Del 18 al 19, no sé si es el que nosotros... Es el de hoy, correcto. Ahí vemos de acumulación de agua, sí. Sí, no, pero esa no es la actualizada. La actualizada, porque, por ejemplo... ¿cómo no? Esta es la de un día, perdón. Sí, las pilas 70 milímetros. Esos son en un solo día. En 24 horas hemos tenido 70 milímetros. El acumulado de todo este evento en las pilas son 168 milímetros. En los 5 días. El acumulado, sí. Vemos, por ejemplo, Volcán de San Miguel, 69 milímetros de lluvia. Eso solamente es en 24 horas. El Zapotillo, Santa Ana, son 66 milímetros. O sea, vemos cantidades en Citalá, La Palma, Los Naranjos, Montecristo, Dulce Nombre de María. También cabe mencionar que en Dulce Nombre de María hemos tenido el récord de ráfaga de viento. Tuvimos registro de ráfagas de viento de 77 kilómetros por hora en Dulce Nombre de María. Por lo tanto, pues hemos visto que no solamente la lluvia nos ha afectado, sino que también el viento. Es por eso que la alerta continúa, es por eso que sabemos que a pesar de que este día ya podamos ver el sol en algunos lugares de nuestro país, siempre vamos a tener, pues primero, la lluvia va a continuar cayendo y segundo, pues los suelos están saturados, así que tenemos que esperar para que esto pase. Okay. Esta ya se degradó, ya el Centro Nacional de Huracanes pues ya lo desclasificó. Igual nosotros seguimos monitoreando todas las condiciones que existan y que nos puedan afectar, todas las condiciones meteorológicas. Bueno, ministro, entiendo que en nuestro país solo se registra la muerte de una persona. No así ya contabilizado a nivel de Centroamérica, andan por los 30, 35 personas fallecidas. Sí, correcto. Y esto creo que gracias al trabajo del gobierno, es importante recalcar el trabajo articulado que se ha hecho. Se ha activado el Sistema Nacional de Protección Civil, se han activado los albergues, se ha activado pues todas las instituciones de gobierno. Es un trabajo 24 horas. También sí vale la pena hacer un reconocimiento al personal que trabaja 24 horas. Tenemos gente de los cuerpos de seguridad, la gente de protección civil, tenemos a promotores de salud que están en todo el país, tenemos al equipo también de medio ambiente que está pronosticando 24 horas al día, sí, y trayendo la información. Al final la función que tiene esta información pues es salvar vidas. Entonces creo que ese es lo que vale la pena recalcar del trabajo que se ha hecho esta semana. Ministro, en materia de monitoreo, en materia de observancia y coordinación con el Centro Nacional de Huracanes,
¿Estamos nosotros debidamente preparados, capacitados? ¿Ya no nos sorprende cualquier situación? Digo esto porque en el pasado nos ha sorprendido, y no hablo tal vez per se de este gobierno, sino que de anteriores administraciones, donde también obviamente el clima hoy ha cambiado. Hemos tenido tragedias muy fuertes, la más reciente, la de Nejapa. Hoy sale al recuerdo lo que hace 38 años sucedió allá en Montebello. El temor del volcán sigue vigente 38 años después. Titula una noticia que publica uno de los matutinos. Pregunta, ¿se está monitoreando todas estas áreas, especialmente la capital, que es altamente vulnerable, sin menospreciar el resto de lo que hemos hablado? Hay un monitoreo constante, hay un monitoreo. De hecho, también es importante mencionar que para el presupuesto 2021 nosotros le hemos apostado a los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana lo que nos permiten pues, es obtener la información de manera oportuna y poder tomar acción. En este caso, pues, el tema de deslizamientos, tenemos las estaciones telemétricas para medir lluvia, tenemos toda la serie de estaciones sismológicas también que nos ayudan a controlar el tema de los sismos. Es importante mencionar que los sismos no pueden predecirse, sino que solamente podemos informar cuando comiencen a suceder. No hay ciencia que pueda predecir un sismo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, y esto no es nuevo, pues los eventos catastróficos o los desastres ocasionados por fenómenos naturales no son nuevos. Ya lo mencionaste, lo de hace 38 años. Hemos tenido en épocas un poco más recientes. El caso de Montebello, el huracán Mitch en 1998, luego tuvimos la tormenta Stan, hemos tenido Aida, la 12E, etcétera. Es decir, hemos tenido un histórico de eventos climáticos que han ocasionado algún tipo de desastre. Por lo tanto, no es nuevo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues lo estamos viendo, obviamente, es que esto, debido al cambio climático, pues se está convirtiendo en una cosa más frecuente. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, primero, como lo mencionamos, fortalecer los sistemas de alerta temprana, fortalecer el equipo técnico que vigila los sistemas de alerta temprana. Segundo, adaptarnos al cambio climático, mitigar también el cambio climático, ejecutar planes de reforestación que ya están en curso. En fin, hay varias acciones. Y otro tema importante también es el manejo responsable de los desechos. Creo que evitando la contaminación y reforestando se puede regenerar el ecosistema y pueden servir de zonas de amortiguamiento para prevenir cualquier tipo de deslizamiento, cualquier tipo de desastre ocasionado por un deslizamiento de tierra. A ver, en un 100% dice usted que podría haber inundaciones en la ribera del río Lempa, ministro. En los municipios de Citalá, Metapán, Mazahuat y Santa Rosa. Esta es en la parte alta del río Lempa, ya lo mencionamos en la conferencia hoy temprano en la mañana. Es una zona que se está monitoreando. Aún el río no ha llegado a su nivel de desbordamiento, sin embargo ya los equipos de protección civil se encuentran en la zona y se encuentran listos para cualquier eventualidad. Se emite este pronóstico en Twitter, pero también se emite a nivel local, para que todos los equipos locales de protección civil estén enterados y estén listos para cualquier eventualidad. También vale la pena mencionar que hemos evacuado gente preventivamente. Eso es importantísimo. Las evacuaciones preventivas que se han hecho han salvado vidas, han salvado una cantidad enorme de vidas de salvadoreños. Entonces creo que esto también vale la pena mencionarlo, pues, porque hemos visto el excelente manejo de la pandemia que se ha hecho como gobierno, y bueno, pues ahora también se ha tenido un manejo de la emergencia cuya prioridad ha sido salvar las vidas de los salvadoreños. Bueno, el Centro Nacional de Huracanes monitorea 2 nuevos sistemas de baja presión en el sector del Caribe, ¿no? No representan el peligro, creo, hasta este momento, ¿no? Fíjate que ese sistema, hay una baja presión que hemos estado informando también nosotros, que está ubicado en este momento y va hacia Panamá. Entonces ellos lo que estiman es que va a traer lluvias a algunas zonas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y parte de Colombia. Es esta imagen con la actualidad del satélite que tenemos. Ok, sí, no sé, ¿esta es de ahora? Sí, ese es de actual. Ok, sí, bueno, ahí podemos ver en la parte, pasa que trae la infrarroja también, pero sí se puede ver, básicamente, son nubes que están ubicadas cerca de la zona de Panamá. Igual esto, cualquier
daño que pudiera traer a nuestro país, pues nosotros lo estaríamos reportando. Por el momento no se reporta ningún riesgo de este sistema. Es una baja presión que estaría ubicada y que estaría yéndose hacia Panamá. También hay otro sistema que está monitoreando, igual el Centro Nacional de Huracanes, hacia la isla de Bermuda. Esto ya es en el Océano Atlántico, que está también lejos de nosotros, pero igual se encuentra en monitoreo. Pero directamente sobre nuestro país no tenemos ningún sistema, más que obviamente la serie los de remanentes, ¿no? Los remanentes de Iota, y también tenemos la serie de nubes y la serie de humedad, la serie de bandas que nos pueden venir ocasionando lluvia, que van a ser tipo tormentas típicas de la época lluviosa. O sea, no va a ser un temporal, son tormentas localizadas que duran, que tienen un determinado número tienen tiempo de duración, es decir, no es un temporal que va a durar 2 días, sino que son lluvias que probablemente pudieran durar no más de 1 a 2 horas. No podemos compararnos con los estragos que ha dejado a Nicaragua, Honduras. El caso del aeropuerto de San Pedro Sula, por ejemplo, está completamente inundado. Una situación bastante Yo creo que lo catastrófica. importante es ver el trabajo que se ha hecho de prevención. O sea, nosotros a eso quiero llegar, hecho un trabajo de prevención, un trabajo de evacuación, porque ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos evacuado? Pues, de acuerdo. Pregunto, ministro, a pesar de todo, ¿hay una calificación de los daños o del impacto que esto ha tenido en términos económicos en el país? Por el momento no tengo ese dato, pero me imagino que eso se va a sacar más adelante. Lo que sí es que los daños que hemos tenido han sido mínimos en comparación a otros países. Obviamente, pues no hemos tenido... Ahí está el aeropuerto. No hemos tenido inundaciones de ese tipo, no hemos tenido tampoco una cantidad grande de compatriotas que lamentar. Entonces, es decir, hemos estado trabajando, y precisamente pues lo que se busca es proteger la vida humana. Todo lo material se vuelve a hacer, todo lo material no importa si lo comparamos con el valor que tiene una vida. Entonces, creo que es importante también mencionar eso. Los daños pues que han tenido las naciones vecinas han sido enormes. Pero nosotros nos hemos anticipado a los estragos que puedan ocurrir. Si no pasa nada, pues vamos a dar gracias a Dios, pero en este momento no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Pues. Claro. Hay un comentario que me gusta mucho, no sé quién de ustedes lo dice, que prefiero sacar a las familias enojadas de un lugar que ir a sacarlas, que llorarlas después al sacarlas. Básicamente, bueno, el presidente ya lo publicó en una ocasión, que preparémonos para lo peor, pero esperemos lo mejor. Entonces, al final, pues, obviamente nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros no podemos decir que no va a venir un evento climático de nuevo. Nosotros no podemos garantizar que no vamos a sufrir algún fenómeno natural. Lo que sí podemos hacer es estar preparados. Lo que sí podemos hacer es tener activados a todo el Sistema Nacional de Protección Civil y estar preparados ante cualquier eventualidad, Neto. A ver, hace poco, voy a hacer una pausa para poder tener más tiempo para hablarlo en esta primera parte, ministro. Yo sé que su agenda está bien llena. Hace poco conversaba con el empresario ambientalista Juan Marcos Álvarez, y decía que la ley de protección civil que en el país es obsoleta. Esta legislación data desde noviembre de 2005 y ni siquiera menciona el tema del cambio climático, está totalmente desfasada. Me gustaría que habláramos un poco en términos si esto es un problema de ley o es un problema de manos a actuar. Voy a hacer una pausa y regresamos para ampliarnos en este tema. A usted gracias por sintonizarnos. Recuerde, puede enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21, @netoloperados. Y ahí está el tráfico para que usted lo tenga de primera mano si piensa desplazarse por el sector de Los Chorros. Ahí está esta imagen que pone en relieve cómo está el tráfico en la zona. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, con quien estamos haciendo una evaluación sobre los daños o sobre el resultado
o el impacto que ha tenido precisamente el huracán Iota en nuestro país, en Centroamérica, y particularmente cómo se preparó el gobierno para poder atender la emergencia. Decía como punto de referencia que la Ley de Protección Civil es un instrumento legal por medio del cual actúa las autoridades. Decía el empresario ambientalista Juan Marcos Álvarez que esta está obsoleta y yo no sé si esto es un elemento importante que contemplar a la hora de presentarse una emergencia, o es que verdaderamente aquí lo que se trata es actuar, como usted decía, ministro, de una manera inmediata. Si nos podemos hablar de leyes obsoletas o si nos podemos hablar de legislación, pues creo que no nos da el tiempo de entrevista que tenemos este día. Sí. El tema de cambio climático es un tema importantísimo y es un tema que nos afecta a nosotros. Y también vale la pena mencionar que el cambio climático nos afecta a cada nación de manera diferente. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto principal que estamos teniendo nosotros en este momento? Nosotros lo podemos ver, son todos los eventos climáticos que tenemos, que son cada vez más frecuentes, el tema de vulnerabilidad también es como nos afecta. Entonces, al final, creo que no solamente es la ley de cambio climático, también debe haber una revisión exhaustiva de diferentes leyes y no solamente en materia ambiental, ojo, eso es importantísimo mencionarlo. Ahora bien, los sistemas de alerta temprana deben estar arriba, los sistemas de alerta temprana deben fortalecerse y también obviamente la legislación pues debe revisarse, pero no solamente la ley de cambio climático, también la ley de medio ambiente, por ejemplo, y estamos viviendo actualmente en una época donde la ley de medio ambiente ni siquiera tiene dientes para poder sancionar. Hemos visto cómo desde el año 2015 la Sala declaró inconstitucional el artículo 89 que permite poner multas. Vemos cómo a pesar de que nosotros ya hemos presentado iniciativa para pues, que se apruebe esta ley, no hemos sido escuchados, no hemos sido recibidos para tratar ese tema en la Asamblea. Entonces también es bien complicado. Pues nosotros podemos tener toda la intención de cambiar las leyes o de mejorar, pero no hemos tenido la apertura. Y no solamente en medio ambiente, pues como te digo, si nos ponemos a hablar de legislaciones, pues podemos mencionar todos los préstamos que no han aprobado, todas las donaciones que están, hay dinero para vivienda. Por ejemplo, ayer lo mencionaba la ministra de Vivienda, hay dinero para vivienda que está detenido en la Asamblea por puro capricho, porque quieren que se lo den a las alcaldías. Entonces, son temas bien delicados. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta? Pues, primero, como tú lo mencionaste, una actualización, una revisión de las leyes, eso es importantísimo, pero también hace falta que se cumplan esas leyes. Pues nosotros hemos visto, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo puntual, con el tema de las licencias y permisos ambientales. El tema de los permisos es una cosa que se ha venido manejando en donde se ha pensado que no dar un permiso significa proteger el medio ambiente, cuando sucede completamente lo opuesto. No dar un permiso lo que hace es que existan construcciones o que existan intervenciones humanas sin regulación en el territorio nacional. Entonces vemos intervenciones que no están reguladas. Por ejemplo, vemos colonias enteras sin plantas de tratamiento, vemos tala no controlada, en fin, vemos un montón de construcciones y hemos visto un montón de proyectos que no cumplen con los estándares más mínimos de la ley de medio ambiente. Por lo tanto, pues creo que es importante no solamente revisar la legislación, pero también hacer que se cumpla el existente, pues, y no ha sucedido ninguna de las dos cosas. Es decir, la ley de medio ambiente, pues, ha estado ahí, ha estado de adorno, pero no se ha cumplido realmente. Y no solamente medio ambiente, pues nosotros ahora que hemos llegado al gobierno hemos estado revisando varios proyectos y varios temas, y hay proyectos que no han cumplido las leyes de ordenamiento territorial, no han cumplido las leyes de cultura y mucho menos la de medio ambiente. Entonces, al final son proyectos que han afectado directamente a comunidades cercanas a la ley de ordenamiento territorial es otro de los puntos claves en todo esto. Entonces, que ha sido la factura histórica pendiente que el país ha tenido, porque se ha construido, como usted bien lo dice, se han otorgado licencias de construcción y al final ha sido de una forma desordenada. Yo creo que el problema es que no se han entregado, y se ha construido sin permiso. O sea, nosotros hemos visto que hay un gran número de construcciones no reguladas, es decir, no son construcciones que respondan a alineamientos ambientales. O sea, al final se ha visto la tramitología ambiental como algo que bloquea y por lo contrario, la tramitología ambiental lo que sirve es para regular. Entonces creo que esa falsa concepción acerca de cómo voy a proteger el medio ambiente, no voy a dar permisos, eso es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es dañando más el ecosistema, porque al final estamos
estamos fomentando ese comportamiento de no dar los permisos ambientales y al final pues vemos que no funcionó porque nosotros recibimos un medio ambiente sumamente degradado, unos ecosistemas sumamente degradados y aparte de eso recibimos un gran número de permisos que estaban detenidos. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener inversión detenida si no estamos cuidando el medio ambiente tampoco? Entonces creo que ese es el punto. Realmente tiene que ser un enfoque holístico y las licencias y permisos ambientales tienen una función y la función es regular, así como existen otras leyes que su función pues es obviamente regular el comportamiento, regular el funcionamiento de varios elementos. Entonces, pero sí tenemos un plan para identificar la zona vulnerable, como usted lo decía, ¿no? Sí existe ese plan. Sí, por supuesto. De hecho, se están reportando a diario las zonas vulnerables. Tenemos una red de observadores locales que está Nejapa nos sorprendió, ministro. Nejapa, lo que sucedió en Nejapa, pues como te digo, es un tema bastante complicado. Ahí no solamente tuvo que ver la lluvia, pues Nejapa de hecho sucedió sin ningún evento climático sucediendo pues como una tormenta, como tuvimos a ETA, como tuvimos a Iota esta semana. Fue un evento que la verdad pues sucedió por varias razones. Desconocemos realmente el origen, se sabe que fue un desprendimiento de material, está en investigación también a ver si hubo intervención humana en uno de los cauces, porque sí se encontró un bloqueo, un dique que se piensa, pues ya están las autoridades pertinentes investigando eso. Nosotros como medio ambiente pues hemos dado todos los insumos técnicos y hemos pues puesto a la orden nuestros equipos también para efectuar todo el reconocimiento, pero creo que es algo que lo va a decir la investigación que está en curso. Montebello está monitoreado, no puede volverse a dar una tragedia en este sector. Como te digo, el riesgo existe en cualquier lugar que tenga topografía irregular. Nosotros estamos monitoreando el 100% del territorio nacional, donde hay taludes, donde hay probabilidad de desprendimiento de material. Por eso te digo que es importante la regulación, es importante las leyes, es importante que tengamos un plan nacional de ordenamiento territorial, por ejemplo, que tenga el componente ambiental. Es importante también que las leyes tengan maneras de sancionar. Por ejemplo, medio ambiente no puede, es como que la ley, por ejemplo, si a ti tú vas manejando y te para la policía y no andas licencia, pues te va a poner multa. ¿Por qué te van a poner multa si no das licencia? Porque hay una ley que dice que así es. O sea, y es bien específico. Entonces, en medio ambiente pues no te pueden poner multa. Es así de sencillo. Entonces nosotros lo que hacemos pues en este momento, a pesar que ya hemos pues intentado, ya hemos mandado, hemos tratado de comunicarnos con la asamblea, pero no hemos tenido respuesta. Lo que nosotros hacemos pues es que trabajamos con los juzgados ambientales, trabajamos y ellos pues son los que ponen, son los que pues, sancionan o dictan medidas. Nosotros lo que hacemos pues obviamente es lo que nos corresponde como medio ambiente, pero tenemos que trabajar todos juntos para sacar adelante el país, ¿no? Ok, ministro, sé que eso tal vez a lo mejor no es correspondencia suya, pero dicen en Los Chorros la parte que tiene cemento está bastante húmeda y en algunas zonas se ha descascarado y se ve agua acumulada, lo cual puede ocasionar accidentes, dice. Sí, bueno, creo que eso le correspondería a otra institución. De cualquier manera, pues vamos a pasar esa información. ¿Qué pasa con el Valle del Ángel? Los trabajos de mitigación que se han hecho en Los Chorros han sido bastante completos y también existe un proyecto que le corresponde al ministro de las Públicas, pero lo vamos a mencionar. Existe un proyecto también de un viaducto que está en Los Chorros. ¿La isla de Tasajera representa un peligro hoy en día? Estamos hablando en el sector. Estamos hablando, ya vi que estamos hablando de dónde vienen las preguntas. Sí. Los temas, yo creo que es importante que si hablamos de un tema específico de proyectos ambientalistas, creo que muchas veces en redes vemos cosas que a veces están tergiversadas o a veces no tienen la información completa. Toda la información de proyectos ambientales o de permisos ambientales es pública, es información que está pues publicada en nuestras páginas. Tenemos una ley de acceso a la información que funciona
bastante bien, y te lo digo pues desde este lado, que nosotros somos los encargados de estar contestando a diario bastantes requerimientos, bastantes solicitudes de acceso a la información. Lo hacemos con el mayor de los gustos, porque aparte por ley nos corresponde hacerlo. Entonces, pero a veces cuando son proyectos que aún están en proceso, pues la información no existe, simplemente porque tal vez el titular del proyecto no ha ingresado la información, o porque pues es una evaluación ambiental en curso. Pero creo que es importante que nosotros defendamos lo que es público, y creo que la isla Tasajera tiene una parte que es pública, que es una parte que es protegida, por lo tanto pues claro, ahí no se permite construcción. Entiendo que también en esa zona existen terrenos que son privados, y que de hacerse cualquier intervención en un terreno privado, pues tiene que cumplir con todos los lineamientos que no solamente están estipulados en la ley de medio ambiente, sino que también tiene que sacar su permiso de funcionamiento de la alcaldía, o su permiso de construcción si lo da la alcaldía, etcétera. Son varios permisos, y dependiendo del tipo de construcción que sea, pues si es casa, si es comercio, si es hotel, etcétera, pues así se sacan los permisos. Pero hay mucha incertidumbre alrededor de este tema. ¿Por qué, ministro? ¿De cuál tema? ¿De Tasajera? Pues de Tasajera... Por todos los proyectos que se hablan y se menciona que se van a construir. ¿Pero a dónde se hablan? Y de su impacto en el medio ambiente. Proyectos en este momento en evaluación ambiental no hay, pueden ingresar y no existen. Pues de haber proyectos, si hay algo planificado, pues nosotros en su debido momento lo vamos a informar, lo vamos a publicar, pero creo que no es. Lo que sí es importante es... que definamos en qué área se puede construir y en qué área no se puede construir. Pues si nosotros vemos que hay un proyecto que está ubicado en una zona protegida, que por ley es protegida, pues no lo hemos protegido nosotros, pues ya, nosotros administramos una red de áreas naturales protegidas en todo el país, pues ahí creo que sí hay que hablar de eso, y si hay algo que vaya en contra de la ley, pues definitivamente debe ser pues revisado, y debe ser administrado por las instituciones correspondientes. Pero es importante mencionar que las intervenciones en terrenos privados pues deben cumplir con varias regulaciones, no solamente con la ley de medio ambiente, pues tiene que tener su permiso de alcaldía, a veces hay permisos de salud también, a veces hay permisos de cultura que hay que cumplir, son varios, dependiendo de lo que sea. La tala, otro tema bien importante, la tala urbana es regulada por las alcaldías, la tala rural es regulada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la tala que suceda en el sistema de áreas naturales protegidas es administrada y sancionada por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces creo que también hay que definir roles, es importante conocer cuál es el rol de cada una de las instituciones y cómo funciona esto. Pues al final yo creo que tenemos que manejar, y en medio ambiente pues lo hacemos de esa manera, pues se maneja todo de manera transparente, de manera muy técnica, no se le pide a nadie más de lo que está en la ley, ni tampoco se solicita ningún requerimiento menor a lo que está en la ley. Todo tiene que ir de acuerdo y cumplir con todos los lineamientos y todos los artículos de las leyes y los reglamentos de medio ambiente. ¿Qué pasa en el Valle El Ángel? Pregunta José Benavides. ¿Qué pasa de qué? No sé, es la pregunta que hace. Ok. Bueno, hay un proyecto en evaluación ambiental, hay un proyecto que está en proceso de evaluación, es un proyecto de viviendas. Entiendo que nosotros ya heredamos esa solicitud proyecto, y la hemos estado procesando. Es un proyecto de vivienda similar a los que están en la zona, es decir, el proyecto está contiguo a una fábrica, perdón, a una procesadora de energía, está contiguo también a otros 3 proyectos de vivienda, y hay otras industrias ahí cerca. Es una zona que está ubicada en el norte de San Salvador, y que pues está intervenida por varias, ahí pasan carreteras, es decir, es un proyecto que está en evaluación ambiental. Sí, existe ese proyecto. Ministro, ¿los alcaldes están dando los aportes pertinentes, o cómo se está coordinando el tema de la recolección de desechos, que es uno de los principales factores que también provoca tragedias cuando tenemos tipo de inviernos como el que hemos tenido, copioso, ¿no?
Ya, como te acabo de mencionar, zapatero a tu zapato, cada quien tiene que hacer lo suyo, pues como ciudadanos nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que los desagües o todos los tragantes estén destapados, pues, y que no tengamos basura, pero sin embargo nosotros como medio ambiente sí hacemos el llamado a todas las municipalidades, las 262 alcaldías, para que el artículo 4 del Código Municipal es bien claro y ahí tiene varios numerales, pero el 19 dice que es responsabilidad de la alcaldía la recolección y disposición final de los desechos sólidos. A ellos solamente le cambiaron la disposición final responsable, porque muchas veces disponer no necesariamente lo hacen de manera responsable, pues lo hemos visto en varias alcaldías, no vamos a ahondar en ese tema, pero es importante, ya todos sabemos de lo que estamos hablando, por lo tanto sí es necesario. Vamos a poner un ejemplo puntual y de nuevo recalco el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, y es todo el esfuerzo que ha hecho centros penales con los reos en fase de confianza para la limpieza de la Quebrada del Garrobo, por ejemplo, que es donde hemos tenido pues afectación por la basura que está rebalsando de la planta de transferencia de Aragón, específicamente a la alcaldía de San Salvador. Por lo tanto, pues sí hemos tenido bastantes problemas con eso, ya hay varias denuncias. Nosotros como medio ambiente pues hemos hecho lo que nos corresponde, se han abierto medidas, se nos ha solicitado de los juzgados ambientales también información, nosotros la hemos brindado de manera oportuna, es decir, nosotros hemos cumplido con lo que nos corresponde. Creo que es un tema importante, no solamente en San Salvador, sino que en todo el país, porque, como te repito, ahora con todo este tema de las lluvias y con todo este tema de las inundaciones que nosotros podemos sufrir, es un tema de suma importancia, de suma relevancia. El gobierno actual se está preparando para darle mayor énfasis o mayor atención al tema del cambio climático, a diferencia seguramente en términos evaluativos de lo que hemos tenido en el pasado con los gobiernos anteriores. Por supuesto, como mencionamos, no solamente en el tema de legislación, sino que también el tema del trabajo que se hace, del trabajo articulado que tiene el gobierno. Existen diferentes planes, desde las intervenciones que hace Obras Públicas hasta las intervenciones pues, que nosotros llegamos a regular desde el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que el tema de cambio climático ha sido un tema ignorado, y vemos eso se ha visto traducido en la situación de vulnerabilidad que nosotros tenemos, se ha visto traducido también en la situación de nuestros ríos, la situación de nuestros lagos. Es decir, hemos tenido pues el tema ambiental es fruto, y la condición de nuestro medio ambiente es fruto de la negligencia son años de negligencia, pues esto no es tema de un año, no es tema de 5 años, creo que son décadas de negligencia que hemos tenido en estos temas. Nosotros lo que estamos haciendo, pues primero es darle importancia al tema de cambio climático, darle importancia al tema de sistemas de detección temprana. Los sistemas de alerta temprana son muy valiosos para prevenir desastres, y también pues llevamos en nuestro presupuesto diferentes planes y proyectos que van a contribuir a la descontaminación, a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Aquí me preguntan si realmente la alerta roja se va a mantener, por cuánto tiempo, y por cuánto tiempo se va a mantener a las familias en los albergues, ministro. Nosotros estamos informando constantemente, nosotros estamos informando varias veces al día acerca de la evolución de la emergencia. La emergencia no la podemos levantar de golpe, aunque veamos que en algunos lugares de nuestro país pues tenemos sol ya, realmente pues viene todavía la cuenca de los ríos, pues muchas veces viene de Honduras. Viene crecida. Crecidos, por lo tanto pues no podemos nosotros levantar una emergencia de golpe. Lo que sí se puede hacer es obviamente sectorizarlo, parcializarlo, y pueden obviamente levantarse la emergencia en ciertos municipios para ir ya llegando a una situación normal. Escogimos estos 2 tweets de la conferencia de prensa que usted daba, creo que esta mañana, porque yo creo que es importante, en resumen de lo que hemos conversado, ministro, recalcar que los deslizamientos se mantienen con probabilidades bastante
altas en estas zonas que se identifican, Los Naranjos, Montecristo, San Ignacio. Y esto que se ve ahí en la pantalla, eso tiene relación directamente con el mapa de lluvia que nosotros tenemos. Exacto, nosotros hemos tenido la mayor cantidad, la mayor concentración de precipitación en la zona de Las Pilas, en Chalatenango, que es toda la zona de La Palma, San Ignacio, donde ha llegado incluso a 168 milímetros. Es una cantidad, ahí estamos viendo el mapa, la parte que se ve azul más oscuro, ya tirando a negro, son las partes con más precipitación. Vemos otro núcleo fuerte de lluvia en la zona de la cordillera Paneca, de la Sierra Paneca y la Matepec, toda la zona del lago Coatepeque, Volcán de Santa Ana, Volcán de Izalco, Los Naranjos. Por consecuencia, los deslizamientos son latentes. La probabilidad más alta sí. Es un reflejo también de la precipitación que hemos tenido en esa zona. También vemos en el volcán de San Vicente y vemos en la zona del volcán de San Miguel. También vemos como en la zona sur del departamento de San Miguel y La Unión, abarcando la zona de la playa El Tamarindo, la zona de Conchagua, Las Tunas, toda esa zona pues sí ha caído bastante lluvia. Y bueno, vemos también como todo el departamento de La Unión y prácticamente todo el departamento de San Miguel aparecían en ese mapa con una cantidad considerable de precipitación. El espiral del volcán, del huracán, obviamente casi impactaba en esa zona, ¿no? Sí, la ventaja que nosotros tuvimos en esta ocasión es que el sistema se desorganizó cuando tocó tierra. El sistema pues no nos trajo viento como lo llevó a otros países. Pues no tuvimos afectaciones de vientos de huracán directamente, pues tuvimos vientos y la máxima que registramos son ráfagas de 77 kilómetros por hora. Entonces creo que eso también nos ayudó. Lo que sí nos trajo y nos va a seguir trayendo este día es lluvia, es bastante agua la que ha caído esta semana. Por lo tanto, pues esperamos que ya estemos en la transición hacia la época seca. La próxima semana se espera un frente frío también. Se espera que ya nos va a ayudar mucho a detener un poco vientos que van a venir el día 29, vientos nortes. Por lo tanto, y ahí estamos viendo en pantalla ahora pues el tema de todas las ráfagas de viento que hemos tenido. Hemos tenido máximos considerables, 77 kilómetros por hora en Dulce Nombre de María. Hemos tenido en La Palma 66 kilómetros por hora. Es decir, son vientos y son ráfagas son bastante considerables. Y impacto, el riesgo que tenemos de impacto es obviamente caída de árboles y también caída de elementos publicitarios en zonas urbanas y en carreteras, que es donde más existen los elementos publicitarios. Ministro, el tiempo se me fue. Yo espero no seguir ya hablando de este tema, y lo digo en el sentido de que pues ojalá que ya pase toda esta situación de emergencia y pues ahora estar, como usted mismo lo dice, manteniendo siempre atento a observar los fenómenos, porque el cambio climático así es un punto en el cual ha sido desatendido, no se le ha dado la importancia. Bueno, el mismo Estados Unidos ha estado en este tiempo ignorando ciertos acuerdos mundiales que tienen que ver con eso, pero ya es otra discusión que nos llevaría más tiempo para tratarla. Pero quiero agradecerle el que nos haya acompañado y nos haya dado la evaluación persistente en cuanto a lo que vamos a tener ya para las próximas horas. Van a persistir algunas lluvias, decía, de forma aislada. Vamos a tener sol y esperamos que esto vaya pasando, como decimos a buen salvadoreño, el aguacero que teníamos en los últimos días, ¿cierto? Gracias. Bueno, el gusto es mío y la verdad pues para nosotros es un gusto informar a la población salvadoreña y también informar acerca de todo el trabajo que se está haciendo, no solamente de medio ambiente, sino como gobierno articulado del presidente Nayib Bukele. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ministro. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, los días jueves estamos examinando los perfiles de los candidatos a las alcaldías y hemos estado en las últimas 2 o 3 semanas examinando el tema de Santa Tecla. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva Nieto, así es que vamos a conversar con él en cuestión de minutos. Acompañe. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en la segunda parte del programa, en esta oportunidad para poder conversar con Héctor Silva, candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo para la alcaldía de San Salvador. Quiero expresar un poco las disculpas que en el lapsus del corte decía, se me presentó y dije Santa Tecla, pero no, y es porque hemos estado también examinando el tema de Santa Tecla con candidatos en los anteriores días jueves. Así es que este día vamos a conocer la plataforma, el perfil, la visión que tiene, en este caso Héctor Silva Nieto, ¿verdad?, con relación a su candidatura a través del partido Nuestro Tiempo para San Salvador. Quiero darte la más cordial bienvenida, Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan ahora desde sus casas. A ver, Héctor, llevas en la sangre el ADN de la política, ¿no? Por tu abuelo. Así es. Así es, así es. Crecí en una familia sumamente política, con una gran trayectoria social y política en El Salvador, y eso me reafirmó desde pequeño que la política es una de las herramientas más efectivas para impactar la mayor cantidad de vidas de una forma positiva y directa. Y este ADN te llevó también a estudiar ciencias políticas, ¿no? Así es, estudié ciencias políticas. Yo siempre supe desde una temprana edad que quería involucrarme en la política nacional para poder impulsar cambios desde esa palestra, pero sabía que tenía que prepararme bastante para hacer eso porque los retos que el país enfrenta son bastante grandes. Con ese objetivo decidí estudiar ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y luego de graduarme regresé al Salvador para emprender este nuevo proyecto, pues, y aquí estamos. Qué bueno. Todo este trabajo, sin duda alguna, merece ver dónde estoy ubicado y con quién voy a competir, porque sin duda alguna San Salvador representa como la corona, digamos, como de todo el quehacer de la política en el país. ¿Cómo examinas tú el nivel de competitividad que llevas frente a tus adversarios que también compiten, como es el actual alcalde que busca la reelección, el ministro de Gobernación por Nuevas Ideas y creo que hay otros también, el caso también de el señor Canales, Rogelio Canales, por el FMLN? Sí, pues ciertamente esta es una contienda sumamente competitiva. Y tú hablabas, y esto es algo que hablamos hace poco, tú hablabas acerca de que San Salvador es la joya de la corona en las contiendas electorales en este momento, pero vamos a ¿por qué es la joya de la corona? Yo creo que San Salvador es la joya de la corona porque es uno de los espacios que te permite impactar la vida de la mayor cantidad de personas, y definitivamente es un escenario importante para abordar y plantear los temas que quizás en este momento no estamos tocando o que quizás no estamos abordando de la manera correcta. También es una contienda sumamente competitiva, no solo por los candidatos, sino que creo yo es más competitiva por los retos que la ciudad plantea en este momento. San Salvador fue y es el municipio más afectado por la pandemia del COVID en términos económicos y sociales. Entonces realmente yo veo la competitividad en el sentido de que porque estamos en una situación tan compleja y tan especial, tan crítica para los capitalinos, donde hay problemas de seguridad, hay problemas de desempleo, las propuestas que nosotros tenemos que presentar y las soluciones que tenemos que plantear tienen que ser mejores ahora que en cualquier otro contexto. Tenemos que estar a la altura. Tus adversarios no son los candidatos, sino los problemas de San Salvador. Así es. Y así debe de ser. Realmente nosotros siempre hablamos de una nueva forma de hacer política, y uno de los pilares de esta nueva forma de hacer política es concentrarse no en los diferentes puntos de vista que puedan haber, que siempre son valiosos, así se construye democracia desde la diversidad de pensamiento, sino que enfocándonos en los problemas que tiene, en este caso, la ciudad, San Salvador. ¿Y cuáles son, digamos, aquellos aspectos que determinan el diagnóstico por el cual tú crees que merece San Salvador como capital tener un nuevo liderazgo? Bueno, para empezar, creo que tiene mucho que ver con la forma en la que el municipalismo y la forma en la que se ejerce la política municipal en este momento. Yo creo que esta administración, aunque ha hecho cosas muy buenas, sigue siendo una administración en la cual la alcaldía trabaja para lucir a una persona. Y yo creo que la alcaldía debe trabajar para lucir a San Salvador, para lucir a la ciudad. Te pongo un ejemplo, Neto. Nosotros en preparación para la llegada del huracán Iota, que pues afortunadamente y gracias a Dios
no nos afectará tanto a nosotros como a nuestros hermanos en Honduras y en Nicaragua. Pero hicimos visitas a 8 comunidades en diferentes distritos de San Salvador, comunidades que son reconocidas por su vulnerabilidad y que sufren mucho de este tipo de catástrofes. La Colonia Málaga, Las Palmas, la de Escorroma, ¿verdad? Comunidades así. Y tú vas a esas comunidades y basta un día en esas comunidades para entender que nuestra alcaldía no debería estar gastando un centavo en publicidad. Estas son comunidades en las que hay familias que están a 1 o 2 lluvias de perderlo todo y que realmente los proyectos que podrían evitar estas tragedias no son inversiones multimillonarias, pero se requiere voluntad política para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, vemos que en muchas de estas comunidades tenemos los mismos problemas que tenían ellos tienen los mismos problemas que tenían hace 10 años, pero no hay inversión de parte de la alcaldía. Y yo les digo, ¿y qué les dice la alcaldía? Y la gente me dice, pues me dicen que no hay dinero. A mí me cuesta mucho creer que en la alcaldía no hay dinero cuando están a punto de poner una bandera en el Redondel Maferrer que va a costar $300,000. Entonces tú me preguntabas, ¿qué tiene que cambiar? Tienen que cambiar las prioridades. Porque la prioridad hoy por hoy es el político de turno y la prioridad tiene que ser la gente. Eso es lo que tiene que cambiar en la alcaldía de San Salvador y en toda la política nacional. ¿Estás compitiendo en iguales condiciones con el resto de candidatos que están buscando competir en este proceso? No, definitivamente no estoy compitiendo en condiciones, en las mismas condiciones, porque los otros 2 candidatos, me refiero específicamente al ministro de Gobernación y al alcalde actual, están utilizando recursos públicos para hacer campaña, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer eso, no solo porque no tenemos acceso a recursos públicos, sino porque eso es corrupción, utilizar recursos públicos para hacer campaña. En el caso del ministro, pues es evidente todo el esfuerzo que está haciendo la propaganda del Estado para posicionarlo a él como un candidato importante en el esquema de Nuevas Ideas. Yo creo que lo correcto sería que el ministro tome una decisión, o va a ser ministro de Gobernación o va a ser candidato a la alcaldía de San Salvador, pero no puede hacer las 2 cosas, porque seguir haciendo eso y utilizando recursos públicos para valerse de su cargo. Okay, pero eso sería por iniciativa propia, porque la ley no se lo prohíbe todavía, entiendo. La ley no se lo prohíbe todavía, pero yo creo que hay cosas que la ley no nos exige o no nos prohíbe, pero que nosotros como ciudadanos podemos tomar la decisión de hacerla simplemente porque es lo correcto y lo decente. Y en el caso del alcalde de San Salvador, también se utilizan fondos públicos para fortalecer, y esto no, en el caso del alcalde de San Salvador no es de ahorita. Siempre se han utilizado fondos públicos para fortalecer la imagen del alcalde. Si tú te fijas, el alcalde pone su nombre hasta en la última botella de alcohol en gel que él entrega, pone su nombre en todas las canchas. Pone su nombre en cualquier proyecto que inaugura, y yo creo que no debería de ser el alcalde quien le pone el nombre a las obras, deberían de ser las comunidades que se ven beneficiadas con estas obras, y esto tiene que ver también con dignificar la forma de hacer política. Si nosotros vamos e inauguramos una obra y le ponemos nuestro nombre y hacemos fanfarronería a partir de eso, pareciera que le estamos haciendo un favor a la gente, pero realmente no le estamos haciendo un favor. Es la responsabilidad de cualquier servidor público hacer este tipo de cosas. Y la forma más digna de hacerlo es haciéndolo de la mano con las comunidades. ¿Has estudiado el comportamiento o pensamiento del capitalino frente a la oferta electoral, que puede ser un factor determinante para poder volverte competitivo si lo vemos frente a aquellos indicadores o encuestas o muestreo que le dan preferencias a estos 2 últimos que tú hablas como candidatos, el caso de Mason con el ministro de Gobernación? Sí, yo creo que el pensamiento y el planteamiento que pueden tener los capitalinos hacia la oferta política en este momento, obviamente está afectado por la situación que ellos viven hoy por hoy y que se ha visto, valga la redundancia, afectada por todo el tema de la pandemia. Han habido, como te decía, golpes económicos y sociales importantes. Definitivamente las encuestas, y ya hablaremos de eso, nos dicen en este momento una cosa. Pero creo también que esta campaña es precisamente una oportunidad para hacer 2 cosas. Primero, para escuchar directamente de la gente cuáles son las cosas que más le están afectando, porque nadie conoce los problemas mejor que la gente que los vive día a día. Y luego, una vez nosotros tenemos esa información, tenemos la oportunidad de presentar las propuestas y soluciones oportunas para atacar esos problemas. Nosotros estamos justamente en este proceso de escuchar, un proceso de consulta. Tenemos una idea de cuáles son los problemas que la ciudad enfrenta en este momento en un nivel macro, pero creemos que lo más importante es escuchar de la mayor cantidad de personas posibles para así poder presentar las propuestas oportunas. Y ese será como, digamos, como el factor para poder remontar el nivel de competitividad que hasta este momento, digamos, está bastante bajo si lo comparamos con las 2 últimas encuestas que hemos visto por San Salvador, Héctor.
Son dos cosas. Yo creo que el factor número uno es escuchar a la gente, porque si nosotros generamos las propuestas que tenemos que generar a partir de lo que la gente nos dice, entonces vamos a conectar, y eso es sumamente importante. Pero yo creo que lo más importante a la hora de remontar lo que quizás las encuestas nos dicen en este momento, y cuando tú hablas de la competitividad, es la forma en la que nosotros desarrollamos esta campaña y la forma en la que nosotros señalamos lo que no está bien y cómo proponemos para solucionar las cosas. Tú eres nuevo en política, ¿no? Eres un rostro nuevo en política. Vienes con un partido nuevo en la política. ¿Es esto un factor positivo o de ventaja frente a lo que en el país, en términos políticos electorales, se está viendo por el surgimiento de otros partidos que también están compitiendo y que desde luego han tenido resultados positivos, como por ejemplo el caso de Nuevas Ideas? Me gustaría que hiciéramos este análisis desde tu conocimiento, desde tu perspectiva, sabiendo de que eres un hombre preparado en el área de especialidad política. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos conversando con Héctor Silva, quien es candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Y hemos hecho en la primera instancia una evaluación sobre los factores que provocan y motivan precisamente su participación en esta candidatura, y reconociendo un poco el área de trabajo por el cual él debe de enfrentar a sus adversarios, que de acuerdo a las encuestas últimas lleva una ventaja, primero por ser funcionarios públicos que están al frente de uno de la alcaldía, como es Ernesto Mason, y por otro lado el ministro de Gobernación en el otro. Te decía de que bajo esa mirada de la cual tú buscas ser competitivo frente a este cuadro que describo, tú eres una persona nueva en política, llevas un partido nuevo en política. ¿Cuáles son aquellos factores que tú crees que vas a poder de alguna manera volverte competitivo? Tú hablabas de estar en ese momento recogiendo los insumos pertinentes para estructurar un plan que a pensamiento de los capitalinos es lo que verdaderamente a tu criterio ahora se está buscando, más allá del personaje, un plan que resuelva los problemas de la capital, ¿cierto? Así es, así es. Y tú en su momento me preguntabas cuál es, si es ventajoso o no ser parte de un partido político nuevo, ser una persona nueva en política. Yo creo que no hay un mérito en ser nuevo, pero sí hay un mérito en hacer las cosas diferentes. Y eso es algo que nosotros nos hemos planteado en Nuestro Tiempo desde el principio, y hemos querido hacer las cosas diferentes desde el principio. Nuestro Tiempo, por ejemplo, es el único partido político en El Salvador que cuenta con una dirección de transparencia en su consejo directivo. A través de esa dirección de transparencia hemos logrado, y siguiendo también pues las leyes de partidos políticos, el partido ha transparentado a todos sus donantes, a todas las personas que nos han apoyado. Todo eso está en la página web, y son cosas que no estamos acostumbradas a ver en la política actual. También nos hemos tomado el tiempo y el esfuerzo de denunciar lo que creemos que no está bien, aunque eso a veces tenga sus consecuencias. Hemos presentado denuncias ante diferentes ministros, alcaldes, diputados, en el Tribunal de Ética Gubernamental, en la Fiscalía General de la República, en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y te digo todo esto porque yo sí realmente creo mucho en eso. Ser nuevo no tiene mérito, hacer las cosas diferentes sí. Y hacer las cosas diferentes pasa por, nosotros no tenemos que esperar a llegar a un espacio de función pública para hacer las cosas diferentes. Podemos empezar en casa. Por eso es que decidimos impulsar la dirección de transparencia desde Nuestro Tiempo. Por eso es que yo, desde el primer momento que pude hacerlo, estuve en la disposición, y lo sigo haciendo, de presentar denuncias cuando creo que es necesario, cuando veo actos de corrupción, y creo que eso es una ventaja competitiva, porque no todos pueden hacer eso, porque no es todos interesante, y quiero entrar el a ese capital moral punto para hacerlo. Solo quiero cerrar este punto. ¿Qué piensas de las encuestas electorales últimas donde vemos los niveles de competitividad de los candidatos? Y colocándote el tuyo. Sí. Bueno, yo en las encuestas actualmente veo una gran oportunidad.
Hay que tomar en cuenta que Nuestro Tiempo realmente es el único partido político que es realmente nuevo dentro de esta contienda. Todos los otros partidos políticos que están participando en esta contienda ya habían participado en una elección anteriormente, ya sea municipal o legislativa o presidencial. Entonces, obviamente nosotros quizás no tenemos el reconocimiento que tienen los otros partidos, pero justamente para eso es el periodo de campaña en el que nos vamos a adentrar ya en los meses de diciembre, enero y febrero. Nosotros sabemos que con los candidatos y candidatas que tenemos, que son personas sumamente preparadas, con las propuestas que vamos a presentar y con la forma en la que vamos a comunicar estas propuestas, definitivamente podemos avanzar en cuanto respecto a cómo están las encuestas en este momento. Yo veo una gran oportunidad en las encuestas. Porque hay una gran ventaja. Quiero mostrarte la de la Universidad Francisco Gavidia, creo que también la de Sid Gallup, que salió el día de ayer, que muestran una ventaja muy alta con relación al candidato por Nuevas Ideas. Ahí está, de acuerdo a las proyecciones que en su momento plantean precisamente estos indicadores. Sí, y precisamente creo que aquí regresamos un poco a lo que tú me preguntabas en un principio, y es, realmente nos hacemos la pregunta, ¿estamos compitiendo en condiciones equitativas? No, no estamos compitiendo en condiciones equitativas. Obviamente el reconocimiento que viene después de tener un cargo público, ya sea un ministro o una alcaldía, es importante, pero también tomamos en cuenta, y esto es algo que yo siempre estoy dispuesto a decir de frente, estos dos candidatos que salen ahí con porcentajes bastante altos, el ministro y el alcalde, son candidatos que están utilizando recursos públicos para hacer campaña. Eso es producto en buena medida de cómo ellos utilizan y malgastan los recursos públicos para favorecer su carrera política. Yo creo que tendremos la oportunidad en su momento de que la gente se dé cuenta de que esa no es la forma de hacer política. Piensas debatir, ¿no? Así es. Piensas entrar en el debate. A ver, sí. Tú hablas de la necesidad de establecer una discusión, un debate serio sobre los problemas que tiene San Salvador como administración, y hablas de una figura en algunas entrevistas que hemos visto tuya del tema de la corrupción per se. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo creo que la corrupción es un tema transversal. La corrupción tiene que ver con todos los otros temas que afectan a nuestro país en este momento. Realmente, y por eso es que a nosotros nos indigna tanto cuando vemos, hay casos grandes de corrupción, ¿verdad? Que desde mi punto de vista, yo creo que hay algo muy extraño pasando en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Agricultura. Creo que estamos hablando de millones de dólares. Tanto el ministro Alaví como el ministro Anliker han decidido reservar toda la información pertinente a las compras que se hicieron en el contexto de la pandemia, que fueron millones de dólares. Pero también hay casos que podrían considerarse un poco más pequeños, por ejemplo, como el caso del diputado Guillermo Gallegos, que no son millones de dólares, pero que un reportaje periodístico comprobó que tiene a 11 de sus parientes contratados en la Asamblea Legislativa. Independientemente si son 11 plazas o son millones de dólares en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Agricultura, cada centavo que es malversado, que no se utiliza de la forma correcta, es un centavo o un dólar, lo que sea, que no llega a los proyectos que tienen que llegar. Pero sin menospreciar el valor y la discusión que puede tener esos temas, o como ejemplo que pones, hablo específicamente del tema de la alcaldía, per se, basada en la idea de que tú piensas llegar a establecer un debate serio a la hora de debatir estos temas con tus contrincantes, hablando por la alcaldía de San Salvador. Bueno, hablando específicamente en el caso de la alcaldía de San Salvador, yo creo que San Salvador es un municipio que ha sufrido muchísimo. ¿Hay mucha corrupción a tu criterio, o ha tenido mucha corrupción? Muchísima corrupción en la alcaldía de San Salvador. En los últimos 6 años, la Corte de Cuentas acaba de emitir una resolución en la cual declara responsabilidad, incluso al ministro de Gobernación, que en ese momento era concejal, él tiene una responsabilidad civil, creo yo, cerca de $30,000. En un contexto de una resolución que habla de un desfalco de $3 millones. En una alcaldía, la alcaldía de San Salvador tiene un presupuesto de $135 millones alrededor. Ese fue más o menos el presupuesto de este año. Imagínate perder $3 millones de esos 135 porque las cosas no se hicieron bien, porque los contratos no se licitaron de la forma correcta. Y no lo digo yo, lo dice la Corte de Cuentas, ¿verdad? Esto hablando del caso de la administración de Nayib Bukele, que podríamos entrar en muchos otros casos que también estuvieron, creo yo, manchados de corrupción. En el caso actual, creo que es una corrupción un poco más evidente en la cotidianidad, en el día a día. Yo te hablaba del hecho de utilizar recursos públicos para hacer campaña. Eso es corrupción desde mi punto de vista. Y también la reserva de información, que en esta alcaldía se ha reservado información en diversas ocasiones, creo que eso también es corrupción, porque cualquier compra
que se hace con dinero público debe ser pública. Lo que se hace con dinero público no puede ser secreto, ¿verdad? No necesitamos que haya un caso en el que veamos tal funcionario se adjudicó tantos millones de dólares. La corrupción es algo que sucede todos los días. Sucede cuando utilizamos recursos públicos para hacer campaña, cuando se reserva información. Todo este tipo de cosas son cosas que creo que con una propuesta municipal y nacional anticorrupción, como las que se han impulsado en su momento desde nuestro tiempo y que seguiremos impulsando cuando la ley electoral lo permita, se pueden evitar. Y todo ese dinero que se ha perdido en estos momentos, como esos 3 millones de dólares que se perdieron en la administración del presidente Bukele, de la cual el ministro Durán fue parte, ese dinero se puede invertir en San Salvador, que lo necesita muchísimo. Si ellos tienen los recursos utilizados, como tú lo denuncias, que son fondos públicos, ¿cómo estás financiando tu campaña? Pues hoy por hoy estamos iniciando la campaña. Realmente no tenemos ahorita, si tú has visto, yo no tengo vallas o mupis o spots publicitarios. Realmente es una campaña que hoy por hoy es bastante austera. He recibido apoyo de familiares, de mis amigos, también he recibido apoyo del partido. Los donantes del partido, como te decía, la lista de donantes del partido, de contribuyentes del partido es pública en el sitio web. Si alguien quisiera consultarla, se puede meter a esnuestrotiempo.com, pleca transparencia, y ahí está la lista de todos los donantes del partido. En este momento es así que he cubierto los costos operativos de mi campaña, que son mínimos, porque como te decía, no estamos haciendo inversiones publicitarias en este momento. Sí espero que en su momento crezca la base de contribuyentes directamente a mi campaña, porque es sumamente importante poder comunicar las propuestas que vamos a hacer. Pero hoy por hoy esos han sido los métodos de financiamiento. Voy a hacer la pausa última y regresamos. ¿Qué piensas de toda esta discusión que se ha generado en torno al atraso del pago del FODES, que es un factor fundamental a la hora de contar con recursos en las alcaldías para poder desarrollar actividades locales? Vamos a hablar de esto y sobre todo también qué experiencia recoges tú particularmente del trabajo de campo. ¿Qué es lo que San Salvador hoy en día necesita resolver de manera inmediata? Me gustaría estos dos enfoques, ir poco a poco colocándolos ya a manera de análisis concluyente de tu presencia acá en nuestros estudios. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, Héctor, como parte de tu conocimiento, como parte de lo que has venido también colocando en las columnas de opinión en los diversos medios impresos, donde escribes temas de transparencia, derechos humanos e inmigración. Hablando de transparencia, ¿cómo examinas tú este problema que se ha generado a partir de no otorgárseles el FODES que le corresponde a las alcaldías? ¿Cómo tú estás examinando esto, si lo queremos ver desde el punto de vista experimental, como candidato que te presentas hoy en esta campaña electoral? Sí, lo primero que tenemos que tomar en cuenta con el tema del FODES es que el tema del FODES no es una negociación, no debería ser un punto de contención. El FODES, el gobierno tiene la responsabilidad por ley de pagarlo. Y lo que pasa es que una vez más, como hemos visto en otros casos, esta es una ocasión más en la que el gobierno ha demostrado su desdén por la ley. Este es un gobierno que no respeta la ley. Y en ese sentido creo que evidentemente lo que el gobierno debería hacer es seguir la ley, hacer lo que les corresponde y pagar el FODES. Las alcaldías lo necesitan. Sin embargo, sí creo que lo que ha sucedido en los últimos meses con el FODES nos debe llevar a tener una discusión más amplia en cuanto a la sostenibilidad financiera y económica de las alcaldías. Sabemos que una de las razones por las cuales las alcaldías sufrieron tanto la falta del pago del FODES es porque muchas alcaldías utilizan el FODES para cosas que probablemente el FODES no está contemplado, para pagar salarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí creo que tenemos que tener una discusión amplia y profunda acerca de la sostenibilidad financiera de las alcaldías y del rol que el FODES juega en esa sostenibilidad financiera, pero también tenemos que ver que simplemente en este momento es un tema de cumplir la ley. Pero no solo es un tema político, también es un tema humano. No pagar el FODES no solo afecta a los alcaldes a los que se les deja de pagar el FODES. Hubieron personas
que por la negativa del gobierno a pagar el FODES, pasaron 5 meses sin recibir su salario. Estas son familias que han perdido su sustento. No podemos ver todo desde un punto de vista político y pensar, bueno, no voy a pagar el FODES porque entonces le voy a hacer daño a los mismos de siempre. Realmente no le estás haciendo daño a los alcaldes. Le estás haciendo daño, primero, a la institucionalidad, al no respetar lo que la ley establece, pero segundo, a todas las personas que sufren porque han dejado de percibir sus ingresos, y a las municipalidades que dejan de ser beneficiadas con los proyectos que están contemplados y que sí están contemplados en el FODES. En honor al tiempo, te decía de qué experiencia es la que tú has logrado recoger en el campo territorial cuando visitas las comunidades o cuando examinas y ves San Salvador per se, como tal. ¿Cuáles son las acciones que se deben de tomar desde el punto de vista con urgencia para poder de alguna manera ver ese cambio que plantea y anhela cualquier candidato que busca ganar la alcaldía de San Salvador? Pues lo que yo he visto en las comunidades hoy por hoy, Ernesto, es una combinación de dos cosas y realmente es algo bastante interesante porque son dos cosas y dos sentimientos completamente opuestos. En primer lugar, percibo muchísimo sufrimiento en las comunidades de San Salvador. Hay muchas de estas comunidades que han sido olvidadas históricamente, ¿verdad? Y que son comunidades que las utilizan los políticos de ese momento como escenarios, como plataformas para sus proyectos políticos, pero son comunidades que al final no ven un cambio integral. En ese sentido, más allá de ese rechazo histórico que ha existido de parte de la clase política hacia estas comunidades, que ha generado muchísimo sufrimiento, está también el tema de la pandemia. La gente la ha pasado muy mal durante esta pandemia. Me he encontrado a muchísima gente que es muy trabajadora, pero que ha perdido sus trabajos, gente que no puede salir a buscar trabajo porque ahora sus hijos están en la casa y no los pueden mandar a la escuela, comunidades que las condiciones de la comunidad, considerando que no solo fue la pandemia, ¿verdad?, sino que también vivimos una tormenta tropical en ese momento. Pero tu mirada está puesta solo en las comunidades o en San Salvador per se como una capital que debe de tener otras características, como lo plantean algunos analistas que hablan que San Salvador debe de ser una capital dinámica, económicamente fuerte, o segura, etcétera, etcétera. Por supuesto. Yo estoy enfocado en San Salvador como ciudad, pero yo siempre, porque es lo que me enseñaron en mi casa y es lo que me inculcó mi abuelo, yo que tengo el privilegio de poder estar aquí, siempre tengo que estar con la gente que no tiene ese privilegio, con la gente más vulnerable. Y en ellos nos vamos a enfocar porque ellos son los que más ayuda necesitan. Ese era el mensaje de mi abuelo y ese es el mensaje que se transmitía en mi casa y eso es lo que yo llevo en mi corazón. Entonces, sí, a mí me interesa construir una ciudad más dinámica y más inteligente y más moderna, pero nosotros no podemos hablar de una ciudad más competitiva y más moderna y más inteligente si hay familias en comunidades de San Salvador a 2 cuadras de esta ciudad inteligente que están a 1 o 2 lluvias de perderlo todo. Y nos tenemos que enfocar en ellos porque ellos son los que más ayuda necesitan. Y realmente la alcaldía, al ser la institución que por ley y por naturaleza tiene que tener la relación más cercana con las personas, al ser el gobierno local, pues nosotros tenemos que primero utilizar ese privilegio de cercanía para generar confianza. Ok, ¿te vendes solo, te vendes por el partido o te vendes por el carácter político que tu familia ha traído desde tu abuelo? Y lo veo un poco reflejado en una fotografía donde te está chineando, por cierto, el ex rector de la Universidad Centroamericana UCA, José María Tojeira, ¿no? Una fotografía que vi que creo que tú estás pequeño y ahí te está chineando, ¿no? Sí. ¿Tiene un significado esa fotografía? Por supuesto. ¿Qué significa? El significado para mí es el que te acabo de comentar. Creo que el padre Tojeira, al igual que mi abuelo, son 2 personas que compartían la visión que yo te comparto en este momento, y es las personas que tenemos el privilegio de hacer política, que hemos tenido el privilegio, porque son privilegios, no todos tienen el privilegio de prepararse, de participar en política. Las personas que tenemos el privilegio de hacer eso, tenemos que estar siempre pensando y actuando en el sentido de los más vulnerables. ¿Eres un hombre de izquierda, de ideología? Yo me he criado en una casa de izquierda, con una familia de izquierda, y la mayoría de mis pensamientos se alinean con un planteamiento socialdemócrata. Ok, eres un socialdemócrata, sí, entonces. Yo me alineo más con un planteamiento socialdemócrata. Y perdona un poco el término, digamos, no sé cómo, de ideología que debería de desaparecer, porque hoy obviamente esto debe ser un punto de relegado en el quehacer de la política, porque al final lo que necesitas son acciones independientemente seas de A o B, lo que sea. Pero quería un poco, por ser la primera vez de tenerte acá, ya hemos estado en radio, pero tuvimos poco tiempo para estar en radio y hablar de esto,
pero hoy en televisión pues hemos tenido bastante tiempo y vamos a tener más adelante para tenerte y conocer más de tu proyecto político. Así es que ya para finalizar, puedes en 30 segundos decirme si de ganar la alcaldía de San Salvador, ¿qué acción primera harías tú? Pues lo primero sería definitivamente acciones para combatir la corrupción dentro de la alcaldía. Tenemos que crear comités independientes que nos permitan analizar los contratos y las licitaciones, asegurarnos que la ciudad no pierda dinero, asegurarnos que la ciudad esté al servicio de la gente y no de un alcalde o de su consejo municipal. Eso sin lugar a dudas es lo más importante, una gestión transparente, una gestión abierta y una gestión honesta, porque aquel que nada debe, nada teme. Por eso tenemos que estar dispuestos a estar de frente siempre y cercanos a la gente. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado ahora este día por la mañana y vamos a estar muy a la expectativa de ver qué viene en curso, sobre todo para establecer un buen debate con el resto de candidatos. Gracias, Héctor, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ernesto, y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron esta mañana. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.